Bueno, entonces, María Angélica, ¿por qué para ti es importante estudiar este tema de ciencias sociales? De hecho, pues en la formación secundaria y en la formación primaria también aparece, ¿no? Formación primaria, formación secundaria. Hoy en día hay mucha gente pues estudiando en universidades ciencias sociales. ¿Por qué son importantes las ciencias sociales? ¿Por qué crees? O para ti, ¿por qué son importantes? Bueno, yo creo que para mí es importante porque uno debe aprender desde los inicios, cómo se formó, cómo se formó el mundo, o sea, todo lo que tiene que ver con lo antepasado, la historia, todo eso, yo creo que eso es importante uno saberlo. Y muchas veces uno no le pone atención a eso, ¿no? Pero pues yo creo que eso es importante, todo lo que tiene que ver con las sociales, Ok, Emerson, ¿por qué para ti es importante para las ciencias aprender, para sociales? Listo. ¿Por qué son importantes? Activa el micrófono. Bueno, pues para mí las ciencias sociales son importantes, pues porque principalmente es de lo que trata casi la vida, pues son normas, leyes, pues más que todo historia. Entre uno más conozca de la historia y cosas así, pues uno más como que más interesantes y más temas de conversación va a poder hablar con otras personas, ¿sí me entienden? O sea, es bueno aprender sociales porque tiene muchas ventajas en la vida. Ok. Astrid, ¿ya puedes escuchar? ¿Ya puedes escuchar? Hola, don Daniel. Bienvenido. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bien, bien. Astrid, yo veo activo tu micrófono. De pronto, si estás desde el celular, intenta con audífonos. Intenta con audífonos. Audífonos de celular. ¿No tienes? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a esperar que Astrid pues pueda conectarse. No pues, se ha podido conectar. Don Daniel, Sí. ¿por qué cree, o sea, por qué para ti es importante estudiar ciencias sociales? Hola, profe. Hoy, profe, de entrada de una vez me cortó. ¿Cómo? De entrada de una vez me cortó con la pregunta. Usted me acabó al menos en la silla. A ver, profe, pues la verdad es que es muy interesante por lo que uno aprende mucho de digamos, lo del el mundo, las poblaciones, eh, muchas culturas de lo que usted nos enseñó, ¿no? Ujú. Y son muchas cosas que uno no sabía, por lo menos lo de la clase pasada, muchas cosas que uno no sabía y las logran aprender en eso. A pesar de que uno tiene tantos años y uno cree que las sabe todas, pero no, hay muchas cosas que no, Ok. queda uno nulo. Bueno, entonces, yo creo que pues lo más importante y tratando de resumir todo lo que hemos visto dentro de la asignatura, finalmente todo esto va encaminado a un proceso de crear una identidad propia, o sea, la historia sirve para crear identidades propias, para saber de dónde vengo yo, saber también hacia dónde voy a orientarme. También sirve como para algo que pues yo considero hoy en día muy importante, que es entender a los demás y aprender a convivir con los demás, o sea, convivir en sociedad. Hoy en día es muy complicado y lo vemos en nuestros barrios, que
pues por cualquier cosa se arma un lío y la gente pues, o sea, digamos, carece en parte de convivencia porque pues de alguna forma estos conocimientos básicos de ciencias sociales se desconocen, porque si uno conoce o sea, estas cosas básicas, pues ya uno como que aprende a entender que o sea, siempre va a haber personas diferentes, pensamientos diferentes, y pues eso es parte de lo que se busca en ciencias sociales. La otra cuestión que me parece importante es crear conciencia o sea, conciencia local, o sea, algo que se llama conciencia local global. ¿Por qué es importante? Porque, pues, finalmente nosotros estamos en un territorio y pertenecemos a un territorio, tenemos una cédula de ciudadanía de un territorio o un documento de identidad del territorio. En el caso de Emerson, que está, pues, todavía es menor de edad, pero tiene un documento de identidad que lo identifica como de un país, Colombia. Entonces, es importante las ciencias sociales para eso, para crear una identidad de país o de uno como persona que vive en un país y pues lo está construyendo, y que pues eso no son procesos que sean lentos, ¿no? O sea, nosotros aportamos un pedacito, nuestros hijos aportarán otro, los nietos, etcétera, pero la intención es que uno vaya dejando legado hacia adelante y que pues aporte a eso, a construir esa identidad colombiana. Y la otra es pues también una identidad global, en el sentido que pues todos habitamos el mismo planeta, los mismos recursos, y tenemos que ser conscientes de ello, y pues eso lleva a de alguna forma pues tener lo que se llama acciones responsables. O sea, bajo acción responsable está pues el no dañar a otro, eh, o sea, entre menos peleas o menos conflictos tenga usted, pues mejor. Eh, y todo ese tipo de cosas pues se van construyendo a través de lo que es este proceso de ahondar en las ciencias sociales. Y pues la intención es que ustedes tengan elementos para eso. Ese es el objetivo de este curso corto, que son, o sea, llevamos 5 semanas viéndolo y ahí vamos a parar, pero la intención es darles elementos para ese propósito. Como pues ustedes están en una formación de validación, pues esto se ve estamos hablando 5 años de primaria más 6 de bachillerato en 11 años, ¿no? Entonces hemos hecho así como un resumen flash, pero yo quisiera pues que de todos modos ustedes sigan indagando. O sea, estuve buscando lo de las películas porque ese es un medio que puede servir, y he encontrado pues varias páginas, pero quiero basarme en las que yo he visto y en que al final les recomiende unas 10 o 12 que yo haya visto y que les pueda certificar que son buenas y les pueden dar elementos para profundizar en algunas cosas de las que vimos en la clase. La otra cosa pues es, como les decía, pues ese tema de la ciudadanía pues tiene mucho que ver con la responsabilidad, y yo creo que pues ahorita estamos a puertas de el año entrante tenemos elecciones de Senado y Cámara y elecciones presidenciales. Entonces, ejercer el voto con conciencia es quizás de las acciones claves de ciudadanía. Entonces, con que ustedes dentro de este proceso hayan reflexionado que es importante ese tipo de actos como el voto y salgan a votar por el que quieran, pero que salgan a votar, ya con eso hemos cumplido con esta asignatura, porque el objetivo de las ciencias sociales es hacer buenas personas y buenos ciudadanos. Ese es como el objetivo grande de esta área. Entonces, voy a compartirles algunas cosas que quedaron por ahí pendientes, y dentro de esas voy a compartirles la tarea. Voy a comenzar por la tarea para que no nos quede por ahí entre el tintero eso y después no nos dé el tiempo para ver esto. Y lo voy a ver con dos ejemplos. Entonces, esta es una tarea que yo tengo pendiente. Todavía sigo con esa, o sea, yo he hecho, al igual que cuando yo pongo en estos cursos, esa tarea yo la hago. Yo mismo la hago.
Sí, tengo la costumbre. Entonces, esto es de mi tarea del año 2019. Esta que les voy a presentar, 2019. Y en esa tarea, pues, yo lo que hice, chat. Buenas noches, Yesid. Bienvenida. Vamos a ver, ahí va a abrir el documento. En esa tarea, pues, yo tengo, pues, una intención de visitar un sitio del mundo que, pues, es conocido por su bienestar. O sea, en estos momentos, digamos que los países de mejor bienestar son precisamente los que María Angélica nos presentó la civilización vikinga de los países nórdicos. Entonces, ¿cómo hice yo la tarea? Que es pues la intención que ustedes hagan algo similar. Esto no es para que hagan lo mismo, sino para que tengan una orientación. ¿Sí? Entonces, yo lo que hice fue pues coger, son ciudades donde pues tienen, o sea, son ejemplos en estos momentos de tres cosas importantes para una buena sociedad. El tema de buena política, en el sentido que tienen sistemas políticos muy fuertes, democráticos y pues que no buscan pues el enriquecimiento, no buscan pues digamos que eso se convierta en acabar con el erario público pues y hacerse millonario por esa vía, sino en realidad es ayudar a la gente y servirle a la gente. Entonces, son sistemas públicos ejemplares. Lo otro es la educación. La educación no está basada en las calificaciones. La educación de estos países está basada en el cooperar, trabajo en equipo, en el pensar, o sea, se privilegia el pensar, y está basada pues en, o sea, como en una educación abierta en el sentido que pues no se ve como las asignaturas como nosotros las vemos, sino al final hay algo que tenemos que discutir en la clase y para eso vamos a requerir de pronto de muchas asignaturas. Y esa es como la metodología de formación y eso es modelo en estos momentos a nivel mundial. Entonces, pues también tiene unas particularidades. Los profesores son como, o sea, tienen una categoría muy especial allá y pues son, o sea, se les reconoce muy bien por su labor y pues también eso hace parte de que ellos entreguen calidad, ¿no? Tienen una arquitectura bastante interesante. Este es Copenhague, que es de Dinamarca. Este es Dinamarca. Este es Suecia. Ciudades de Suecia tienen arquitecturas que pueden ser similares, pero digamos que, bueno, tienen otra concepción de desarrollo. O sea, nosotros aquí la concepción de desarrollo tiene mucho que ver con las megaciudades, ¿no? Y como el megajetreo, los supervehículos. No, allá es la vida sencilla, se privilegia el andar en cicla. eh, digamos que las ciudades pueden tener 100.000, 200.000 habitantes, o sea, no son ciudades superpobladas como Bogotá, incluso como Bucaramanga, porque Bucaramanga y el área metropolitana ya debemos estar por alrededor de poco más o menos unos 2 millones de habitantes entre Bucaramanga y el área metropolitana. Entre 2 millones y 2 millones y medio somos. Y para el espacio que tenemos somos muchos. Sí, pero entonces allá las ciudades no son tan pobladas. Esto que está acá, entonces yo como que seleccioné unas ciudades por país. Este es Noruega. Hay un fenómeno natural que se llama la aurora boreal, que es unas corrientes eléctricas que producen luz en el cielo y es un fenómeno propio de los países nórdicos. Pues hay que ir
en la época del año adecuada. Mucho tren para trasladarse entre pueblos, geografías, pues digamos que nosotros, o sea, pues allá ahí en la serie Vikingos ve uno, pues las montañas son pues paredes prácticamente de piedra eh, y altísimas y pues eso es como una geografía muy particular de allá también, la geografía del sitio. Este es Finlandia, que pues es el que tiene pues el modelo educativo que pues que mencionaba pues que es bastante particular y el que se ha promovido por toda la zona. Y pues se ha llevado también pues a los demás países y pues eso pues es bastante particular allá. Entonces, y el tema del bienestar de la gente, ¿no? La otra cosa es que pues se preocupan porque todos, o sea, la medida del bienestar de un país está por el bienestar que tienen los de menos posibilidades o los de carencias o los que tienen dificultades. O sea, no está medida o sea, porque por ejemplo yo puedo decir que Brasil es un país rico. Sí, pero es que el 5% concentra el 99% de la riqueza en Brasil. El 5% de los brasileros son multimillonarios y ellos tienen el 99% de la riqueza del país. Entonces al resto les toca pelearse por el 1. Entonces, pues eso no, o sea, pues puede ser que sea un país muy productivo, un país muy rico, un país que produce muchos recursos, pero eso finalmente no lo ve la población. En cambio, estos países sí se han preocupado porque todos tengan bienestar. Al punto que, pues, parte de estos países hicieron ahorita en lo de la pandemia, ellos, incluso la pandemia no les ha dado tan duro, han sabido manejarlo y no les ha dado duro y no se han visto tan afectados como otros países. Y la otra cosa que hicieron fue, pues, establecieron o sea, lo que nosotros llamamos ingreso solidario, que eso es un chiste. Y pues todo el mundo pendiente a ver si salió el ingreso solidario, pero eso es un chiste. No, o sea, el tema de darle un salario base a toda la población, eso lo implementó Islandia, que es un país también que queda en esa zona. Entonces sí se puede, sí se puede. Entonces, por eso me gustaría ir a conocer allá y pues otra geografía, otro clima, porque allá que haga sol o sea, son como días del año que hay sol, del resto es todo así, hielo, pero es conocer otras características, ¿no? Arquitectura, por ejemplo, en esta ciudad de acá, hay unos arquitectos que hoy en día son arquitectos de reconocimiento mundial porque ellos tienen que construir en unas condiciones, prácticamente les toca construir sobre agua. Bueno, tienen una serie de cosas de geografía que hace que tengan que tener construcciones especiales y hoy en día muchos referentes de arquitectura están ahí. Y esto es el ejercicio que hice. Entonces, les quiero mostrar que en el año 2019 hice la averiguación y esto era lo que costaba. O sea, me costaba salir de Bucaramanga, llegar a Madrid y de Madrid hasta Copenhague, me costaba 3.191.000 solo llegar a Madrid. Y tenía que sumarle esto en euros. Esto en euros, póngale que por 3.000, por casi 4.000 pesos, estamos hablando que esto puede ser casi unos 5 millones de pesos en pasajes. Resulta que hoy hice la averiguación en Despegar. Esto me vale ir hoy a Copenhague y volver. Yo pensé que los pasajes iban a subir, pero parece ser que las aerolíneas, ante pues como todo este escenario, lo que han hecho es bajar los precios. Obviamente, si yo me voy a ir mañana a ese viaje, pues eso me sale en 20 millones de pesos. Pero si yo programo el viaje para más de 6 meses, que yo puse la fecha para en noviembre del 2021 y estamos en marzo, eso da más de 6 meses, yo puedo conseguir buenas tarifas. Y es parte, digamos, de lo que, o sea, de lo que al final, pues yo los invito a que hagan y se programen y pues
les voy a contar, pues, no he tenido todavía retroalimentación de personas que que les haya pasado a los alumnos que he tenido, pero espero con ustedes que tener esa retroalimentación. Porque la cuestión es eso, o sea, ¿para qué viajar? O sea, ¿o cuál es la idea de viajar? La idea de viajar es conocer, o sea, pues, sí, hay que descansar y todo, pero yo pues en un viaje, en los viajes que he hecho, pues la intención es dormir por ahí de 2 de la mañana a 5. El resto, mi hijo, a conocerse, dijo, porque pues esa es la intención, o sea, hay que ir a comer, hay que ir a conocer cultura, hay que ir a sitios especiales, ¿sí? No soy tan amigo de hacerlo con planes turísticos en el sentido de que muchas veces los planes pues son muy condicionados y a veces, o sea, una vez que hice con un plan un viaje, o sea, me mamé porque pues, o sea, el tema era que no, que teníamos que estar y no me puedo quedar haciendo esto porque no, ya no, vamos para el otro lado. Y era ya, 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 ya. Y pues ese tipo de cosas en lo personal a mí no me gustan. Entonces es mejor que usted se vaya con una guía de Google, porque Google las tiene. Pues ahorita hay opciones o sea, por ejemplo, aquí hay opciones que yo busqué en ese momento. Esas sí no las alcancé a buscar hoy, pero yo, por ejemplo, he estado en ciudades donde, pues, por ejemplo, he compartido hospedaje con 4 o 5 personas en una misma habitación y pues eso obviamente pues reduce los costos, pero al final es que yo ahí solo voy a colocar la cabeza un ratico. Yo el resto me la voy a pasar recorriendo donde esté. Entonces, pues ese tipo de cosas. Hoy en día, por ejemplo, Airbnb, que es como la plataforma que yo presto mi casa para que venga alguien y también hay gente que presta su casa para ir para que alguien vaya a su casa. Es una plataforma pues que prácticamente ha cambiado la forma de viajar, porque yo, por ejemplo, yo tuve un primo que estuvo 20 días en México y pues en la casa donde él estuvo le dieron comida, lo sacaron a pasear y él enseñó a bailar salsa. Intercambió y los dejó bailarines de salsa en los 20 días. Y se hizo el intercambio y ayudaba obviamente en la casa, pues hay que ayudar a hacer aseo, hay que ayudar a hacer cositas, pero finalmente se dio su paseo, conoció la cultura, etcétera. Entonces, eso hoy en día no es tampoco un condicionante. Bueno, esta es como ya una ruta. Ahí me faltó Reykjavik, que es de Islandia, que pues la incluiría necesariamente, pero, o sea, bueno, si uno se da este paseo y dura casi, aquí está, dura casi 20 horas, casi un día en llegar allá, pues yo no me voy a quedar 8 días porque me va a pesar. Entonces, esto está más o menos para 20 días. Esto está más o menos para 20 días. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues eso hay que hacerle un presupuesto. Hay unos pasajes, en este caso, pues está de los pasajes antiguos. Aquí, mira, aquí está. Aquí, pues yo lo hice con 2 personas porque iría con mi esposa. Entonces, aquí está con 2 personas. Daría este viaje, daría aproximadamente 15 millones de pesos por 20 días ir a ese sitio. Pero aquí hay unos cambios. Aquí hay unos cambios. Con este, o sea, con los valores que yo hoy averigüé. Y aquí, pues, esto es algo que normalmente cuando uno viaja, ¿uno qué hace? Pues uno lo que hace es que, pues, se va con dólares y cambia la moneda del país. Y la intención es que funcione con presupuestos. Pues la intención es que, pues habrá días que le toca almorzar pizza, mi hijo, que la pizza en todo el mundo vale como $1. Entonces eso es asequible. O sea, todos los días no podrá ir al restaurante porque los corrientazos existen en Colombia, pero en el resto del mundo no existe corrientazo. Entonces usted se entra a un restaurante y le cobran la entrada. Entonces usted pues irá 1, 2 veces a un buen restaurante, sea ese gusto, pero eso no puede ser de todos los días porque se le va todo el presupuesto solo en comida. El tema del transporte, otra cosa que hoy en día es que usted puede llegar a una ciudad
Y eso pues se averigua todo por internet, se compra hoy en día por internet, todo eso digital hoy en día. Incluso se puede comprar desde acá. Usted puede, por ejemplo, comprar días de transporte público, una tarjetica que le permite ingresar ya sea a un tren, a un barco, a un bus, a lo que sea, y pues usted compra el cupo del día y usted se puede montar las veces que quiera, porque a veces, pues si usted no hace por cada pasaje, pues cada pasaje le cobra, le cobra, le cobra y al final eso se va a incrementar demasiado porque pues un transporte puede estar en Europa, puede estar alrededor de los 3, 4 euros, pero 3, 4 euros estamos hablando que son como 16.000 pesos cada montadita. En cambio, yo compro una tarjeta y la tarjeta puede durarme todo el día y puede servir bien para cualquier transporte. Por eso me documento antes de viajar. Y llego y las consigo. Y hay caseticas donde las venden y se puede hacer. Entonces, también hacer tours especiales. O sea, los tours normalmente valen. O sea, entrar a un sitio donde hay una spa y yo no sé quiéncito, que no sé quiéncito la cogió con la mano y lo que sea, eso le van cobrando a uno porque precisamente por eso mantienen los sitios allá. Europa es muy de eso, o sea, le hacen museo a la piedra, a la cosa más pequeña, pero le hacen su qué sitio y pues al final se lleva uno un pedazo de historia de ese pueblo o ese sitio. Entonces, pues para eso también hay que presupuestar para las entradas a los sitios. Acceso a lugares y tours especiales. Tours especiales es sobre todo, por ejemplo, ir a determinada ciudad y ir en barco o como también pues nosotros conocemos aquí como se hace en la costa, que si quiero ir a Bahía Blanca, pues me toca pagar un tourcito, me toca pagar una lancha, etcétera. Entonces ese tipo de cosas pues también se aplica en ese viaje. Entonces ese es el ejercicio que quiero que hagan resumido. Ahora quiero hablarles de uno que yo lo hice como en el 2015. Y yo, en efecto, pues, o sea, los he ido mejorando. De hecho, pues este año solo lo único que hice fue averiguar antes de esta clase, pues el valor del pasaje. Porque eso sigue siendo vigente. Quiero ir allá. Entonces ahí está en el horizonte. Y pues mi esposa sí tiene el mapa, el proyecto de vida, ella lo tiene hasta este año. Y yo tenía uno de hace 2 años, pero no lo he vuelto a hacer. Pero ahí yo siempre coloco como los sitios y eso, o sea, los sitios a los que quiero ir. Y normalmente se hace eso a principio de año. A ver. Lo hice como en el 2015, entonces pues la intención era, pues averigüé, bueno, Australia. Australia es la isla más grande del mundo. Pues casi todo es desierto, o sea, todo este centro es desierto. Están pobladas solo las costas, Brisbane, Sydney, Canberra, Melbourne, Perth y por aquí Darwin. Son las ciudades principales del resto y Adelaida aquí abajo. El resto son pueblos muy pequeños. Tiene también una particularidad, lo que es Sydney y Melbourne, población australiana hay poquita, o sea, el 70% de la población es población de otro lado del mundo, Asia, África y América, incluido Colombia. Muchos colombianos viven hoy en día en Australia, estudian en Australia, pues algunos pues se vinieron pues porque con lo de la pandemia el año pasado, pues todas las clases virtuales. Entonces los que estaban estudiando, pues, ¿qué sentido tenía, pues, si no voy a tener presencialidad y si voy a estar encerrado? Entonces, mucha gente, pues, se devolvió el año pasado de esos procesos. Y pues ahorita, pues, no sé cómo esté, pero ellos también están, pues, trabajando el tema de la pandemia y no les ha ido tan mal. Esto igual, los pasajes que averigüé en ese momento, etcétera, los sitios, esto es en Sydney, el Museo de la Ópera, este es un puente de Sydney también, este es un barrio de Sydney y esta es Bondi Beach, que es muy famosa por el surf, porque las olas son muy grandes y entonces hay películas, hay películas de surfistas australianos y pues
pues me llamaba mucho la atención ese tema alrededor de las playas y el surf. De hecho, es un país que, pues todo el país es playa. O sea, todo el berraco país es playa, porque es una isla y está rodeada de playas. Aspectos claves, el valor de la moneda en ese momento, eso estuvo pues cercano a unas cosas que yo después les voy a comentar. Algunas cosas y sitios, la gastronomía y el vino australiano, el parques nacionales que tiene, reservas naturales, esto ya es en una isla que queda en la parte de abajo. Diversidad cultural, cocina, festival y religión. Ellos tienen pues comunidades aborígenes, que de hecho tienen forma, o sea, la forma del cráneo. Hay unos homínidos que se conocen como los Australopithecus y ellos tienen cara como más ancha y todavía los aborígenes australianos tienen todavía esos rasgos. Entonces, son comunidades para los cuales pues toda la isla es de ellos no tienen el concepto de propiedad y ellos tienen una relación muy especial con la tierra y con el clima, con el sol, con las serpientes, o sea, porque hay demasiadas serpientes, con las serpientes, con el sol, con los cocodrilos y los lagartos, también tienen mucha, pero mucha relación las comunidades aborígenes. Y pues, digamos que ellos o sea, primero pues llegaron los ingleses y los ingleses lo que pasa es que los ingleses cuando llegan a un sitio ni se mezclan, o sea, no hay mestizaje. Normalmente los ingleses no hacen procesos de mestizaje, no lo hicieron en Estados Unidos y tampoco lo hicieron en Australia. Y pues llegan arrasando. Entonces ellos arrasaron demasiada comunidad de origen, pero después hubo como un tema en el siglo pasado, donde comenzaron pues a reconocer a la comunidad de origen pero entonces algunas de las cosas que pues a veces no les cuadran a las comunidades aborígenes es que les entregan tierras, pero ellos son de característica nómada. Entonces para ellos que les asignen una casa o les digan esta casa es para usted, no tiene sentido, porque el hecho de ser de ellos es ir de norte a sur y de este a oeste y caminar por donde quieran porque toda esa tierra es de ellos. Ese es su sentido de vida. Entonces, eso es parte de cosas que averigüé en ese momento y resulta que eso yo lo hice en el 2015. Estamos hablando que esto pues es la primera materia, yo lo vi como más o menos como póngale usted febrero, también, febrero del 2015 yo vi esa temática y dije, bueno, que Australia, que qué bonito, que qué chévere. Por allá como en agosto de 2015 me llegó una comunicación y una profesora con la que yo había estudiado virtualmente, que me dijo, oye Jorge, ¿a ti te interesaría una beca en Australia? Que yo no sé qué, qué tal. Yo le dije, bueno, listo, dígame qué requisitos hay. Y apliqué. Entonces, aplicamos ese año, 2015, y no pasó nada. O sea, pues 2015 eso se otorgaba para 2016 y no pasó nada. Al siguiente año ella volvió a llamarme, pero esta vez fue como a inicio de año, llegó y me dijo, Jorge, hay otra posibilidad, vamos a aplicar, estoy armando un grupo de varios latinoamericanos, tengo 2 colombianos y te tengo a ti como representación de Colombia y quiero que vayas y entonces miremos y volvámoslo a intentar. Y esa sí salió. Entonces, 2016 pues, lo aprobaron más o menos como a mitad de año y todo el 2016 fue haciendo trámites porque eso toca llenar como 50 hojas para la visa y al final o sea, la última semana me hacían falta papeles y eso, mejor dicho, tocó que incluso familia y todo me ayudaran, pero al final estuve en Australia febrero y marzo de 2017 y fue pues una experiencia bastante particular. Y yo ahí me acordé que había hecho esto. Yo ahí me acordé que había hecho esta tarea. Entonces, para decirles que vale la pena hacerlo porque usted no sabe qué oportunidad le da la vida. Y yo lo único que tuve que hacer fue pagar el viaje de ir hasta Bogotá, porque el resto lo costeó totalmente el gobierno australiano, porque eso era unas becas que daba el gobierno australiano. De hecho, pues ahorita por todo el tema, lo que fue 2018, 2019 y 2020,
no lo hicieron porque había otras prioridades y porque ellos han sido muy golpeados por el cambio climático, sobre todo en el 2020, con los incendios que ustedes vieron por ahí, que se murieron un cuarto de los koalas de Australia. Eso fue grave y entonces pues ellos han dejado de hacer eso. De todos modos tienen mucho apoyo a África y mucho apoyo a Asia y de hecho pues se han convertido como en un sitio referente para educación. Entonces, muchos colombianos invierten, o sea, el que menos invierte, invierte 15 millones de pesos para irse a estudiar un año a Australia. El que menos invierte. Ahora hay gente que va a estudiar ya en universidades de élite y podemos estar hablando que invierten hasta 200 millones de pesos al año para estar en Australia. Porque una universidad australiana el año puede valer eso, $60,000 australianos puede valer 120 millones de pesos. Entonces, solo el año en esa universidad. Y hay mucha gente que lo está haciendo. Pues la gente le gusta la cultura, es una cultura diferente a la nuestra, como más, de alguna forma, pues yo la sentí como más relajada. De hecho, los australianos son muy relajados y por eso uno los ve por allá en San Gil o en otras partes de Colombia, ve uno mucho australiano, porque ellos trabajando como barman en un bar cualquiera, durante un año pueden hacerlo de las vacaciones perfectamente a Colombia y venir aquí a Cuerpo de Rey con un trabajo básico, porque allá una cosa que hay es que no hay diferencias grandes entre el que tiene menos salario, o sea, el que, por ejemplo, incluso el que es barrendero, con el que es funcionario público, la diferencia de salarios es más o menos de 5. Aquí es igual, ¿no? Aquí el salario mínimo está en 1 millón de pesos y los senadores, pues de entradita son como 35 millones. Más los chanchullos, eso podemos estar hablando de 100 millones por mes. Y pues solo de 1 a 100 es la diferencia. Entonces, pues eso es parte de lo que quería compartirles. Y pues vale la pena hacer estos ejercicios por eso, porque usted no sabe. ¿Quién quita que surja la posibilidad? Y pues ahí estamos. Y yo pues voy a hacerlo, voy a hacer mi tarea sigo haciendo mi tarea con los países escandinavos porque tengo en mente de verdad ir allá. Y ahí vamos a ver y lo voy a poner, cuando haga la próxima cartelera lo voy a colocar ahí, voy a colocar las ciudades y todo eso. Y bueno, eso era parte de lo que quería compartirles de la tarea. ¿Alguna inquietud de la tarea? No, señor, todo muy claro. Bueno. ¿Ya nos escuchas bien, Astrid? Listo. Súper bien, profe, gracias. Bueno. Gracias por esperarme. Listo. Bueno, entonces esto es con relación a la tarea. Cosas que quedaron por ahí pendientes. Estas son cosas que, pues, de lo que hace parte, pues, como de la historia también de la humanidad. Lo que se conocen como las maravillas, o sea, las maravillas del mundo. Y las maravillas del mundo, pues, son las antiguas y las nuevas. Entonces, en las antiguas son el templo de Artemisa, el mausoleo del Halicarnaso, el Coloso de Rodas. ¿De eso qué existe? Existe las pirámides de Egipto y el templo griego de Artemisa, las ruinas. Del resto, nada de esto existe. Por ejemplo, el Coloso de Rodas era una estatua, se dice que era más o menos de unos 300 metros y estaba en medio de dos, o sea, estaba en la entrada a una bahía. Una bahía es como una entrada del mar. Entonces, en la entrada de la bahía estaba el Coloso de Rodas. Entonces, imagínese usted llegar a una ciudad en un barco y pues ver esa estatua. Los jardines de Babilonia, pues, eran famosos porque pues prácticamente estaban sobre un desierto y tenían un sistema de irrigación y florecían y bueno, todo eso era una cosa así espectacular y todo el mundo quedaba maravillado. Y de hecho, pues la arquitectura de esa zona, la persa,
era pues bastante particular y esto hacía parte de esa arquitectura. Estas son las maravillas actuales, o sea, que se pueden hoy en día conocer. Americanas, están dos, que es esta que es Vale la Pena Conocer, que es Machu Picchu. Vale la pena conocer, de verdad que sí. Toda la cultura inca y Cusco. Y de Cusco puede ir uno a Machu Picchu. La cultura azteca, esta es la pirámide de Teotihuacán, que queda en Ciudad de México. Está vigente. La estatua que nosotros tenemos una similar, pero no tiene las mismas características, el Cristo Redentor de Río de Janeiro. El, el Coliseo Romano, o sea, las ruinas del Coliseo Romano en Roma. El Palacio de Taj Mahal en la India, que ¿alguien sabe la historia de ese palacio? No. No, pero voy a investigarla para ver qué pasa, a ver si es Bueno, buena. el Palacio de Taj Mahal lo construyó pues es que no recuerdo si era sultán o qué era, pero era como un rey hindú, y tenía pues su reina y le construyó esto pues para que ella viviera. Y es en realidad una joya arquitectónica, es hermosísimo. Y pues tiene eso, pues esto es una fuente, bueno, eso es una cosa así espectacular y pues obviamente invirtió muchos recursos, tiempo eh, en la construcción. Y resulta que él, pues por problemas y todo, al final lo terminaron encarcelando. Y finalmente eso se convirtió en el mausoleo porque la esposa muere y la esposa está ahí. O sea, eso sirvió de mausoleo de la esposa. Que se construyó en honor a la esposa. Lo construyó en honor a la esposa. Ajá. Y la cuestión es que a él finalmente lo encarcelan y pues prácticamente le dan como una condena y pues termina mal. Pero él la única petición que hace es que por favor le dejen que la ventana de la cárcel donde él está se pueda ver, eh, se pueda ver el mausoleo de su esposa y que con eso pues él, ahí no importa cuántos años esté, él puede sobrellevarlos desde que vea el mausoleo. Entonces ese es como parte de esa historia. Este es Petra, que es una ciudad construida en piedra, que hace parte, está en lo que es Jordania, en lo que hoy en día es Jordania. Y es, o sea, como ver tú como piedra caliza, pero en realidad ahí había casas, había fábrica, había mercado, porque era una ciudad mercantil muy famosa en la antigüedad. Y pues eso lo descubrieron pues después de, o sea, lo descubrieron el siglo pasado y cuando lo descubrieron pues fue una cosa así como impresionante porque pues nadie creía que pues eso todavía existiera y que ese tipo de arquitectura que prácticamente está ya sobre la piedra, sobre la roca, sobre la caliza. Y pues la muralla china, que pues se dice que es lo único que se ve de la tierra de construcción desde el espacio es la muralla china, se ve la línea de la muralla china. O sea, los que han subido han estado en el espacio en cohetes y eso, cuando ven la Tierra se alcanza a ver la muralla china. Es la única construcción que se alcanza a ver desde el espacio. Bueno, esto es con relación a ese tema de las maravillas que estaba por ahí pendiente. Ese es otro que me gusta porque hace parte como de o sea, lo que es la construcción o sea, la construcción de cultura del hombre a través de la pintura. De hecho, pues yo recuerdo en la UIS, cuando estudié en la UIS, había una profesora que daba pintura y sociedad y que también daba en Fundación Colegio UIS.
Y yo no tuve clase con ella, pero yo fui como a unas 2 clases y me encantaba era que ella llegaba y colocaba en la pizarra, o sea, tenía pues clases magistrales con, digamos, 100, 120 estudiantes en la clase. Y entonces ella publicaba ahí en el telón, porque algunas clases fueron, o sea, una que yo fui fue en el auditorio. Y entonces ahí pasaba una pintura y decía, bueno, y contaba la historia de la pintura. Entonces esa clase era muy bacana. Una profesora muy famosa, ahorita no recuerdo cómo era que se llamaba ella, pero yo fui como a una clase porque a mí no me tocó clase con ella, sino que yo pues, de todo modo me colé como a una clase. Y aquí vemos pues expresiones de ese arte. Entonces aquí hay, por ejemplo, las primeras pinturas que eran las de las cavernas, que normalmente pues se hacían con, o sea, con pinturas vegetales, que al final pues se quedaban en la roca. Este pues parece un dibujo de los típicos de preescolar, ¿no? Cuando los niños ponen a pintar en preescolar siempre aparece este dibujo, pero este es un dibujo prehistórico. Entonces me imagino pues a los que estaban ahí en esa cueva, todos tratando de que su mano quedara ahí representada. Y ahí quedó en la cueva. Y esa se considera una de las primeras pinturas hechas por el hombre de la cual pues, se ha encontrado, ¿no? Esta pintura puede tener por ahí 50.000 o 100.000 años, puede tener esas manos pintadas. Esta es otra también antigua que era, por ejemplo, ellos comenzaron a pintar, ¿qué? Pues los animales, la casa, entonces pues parece ser como una especie de toro, caballos y la caza. Entonces cazadores con sus arcos y flechas cazando animales. Y pues esto ya hace parte pues de las pinturas, o sea, lo que hice fue como seleccionar como las 20, o sea, las 20 más grandes pinturas del mundo. ¿Cómo llamarían a ustedes a esta pintura, por ejemplo? A ver, ¿cómo se llamará esta pintura? Comencemos por Yesid. ¿Cómo crees que se llama esta pintura? Profe, la verdad ni idea. La verdad yo, la ¿Pero verdad cómo yo le pues no llamarías? sé. En este momento no se me ocurre nada. No se le ocurre nada bueno, listo. Entonces se Algo llama como La Tentación de San Antonio de Salvador Dalí. Esa pintura es de Salvador Dalí. Esta está fácil, Ángel. ¿Cómo se llama esta pintura? ¿Cómo crees que se llame? Ángel. Escriben por el chat, Ángel. Si no puedes activar. Emerson. Espérate a ver. Los Girasores, claro, así se llama. Y este lo pintó uno que es muy famoso. Hay una película muy bonita que va a estar dentro de las que les voy a recomendar de ciencias sociales, que se llama así, se llama Vincent, Loving Vincent o Amando a Vincent. Pues que era lo que tenía de particular este pintor, el color, ¿no? La vivacidad del color. Entonces, ese está dentro de las películas que voy a finalmente dejar recomendadas. Loving Vincent se llama. Seguimos por aquí con Emerson. ¿Cómo se llamará esta pintura? ¿O cómo la llamarías? Bueno, le llamaría que la señora que está ahí al lado tiene como rabia y me está mirando feo. No, pues, ¿La disgustadas o la disgustada? sí, yo Algo diría, porque la señora tienes como rabia. tiene rabia de que la pusieron ahí a posar. Esta es de Diego Velázquez. Diego Velázquez es el que está acá. Él mismo se pintó en el retrato.
Este era el que yo les comenté alguna vez que eran tan reales sus pinturas, o sea, que parecían tan reales, y mira el tamaño de los cuadros. O sea, él pintaba casi a tamaño real. Entonces él había pintado en un cuarto, porque él pintaba para reyes, para los reyes de España. Este se llama Las Meninas. Las meninas eran como las niñas que estaban dentro del palacio y se formaban pues en todo lo del tema de protocolo de la realeza y bueno, toda la cosa. Y pues se llama así el cuadro, las niñas, como decir como las niñas. Eh, y la cuestión es que él pintaba tan bien que una vez alguien entró a un cuarto y pues el cuarto estaba alumbrado con una vela y saludó a las personas que estaban en el cuarto pensando que estaban ahí presentes. Las Meninas de Diego Velázquez. Este ya es de otro pintor. ¿Cómo se llamaría este, Astrid? ¿Qué título le colocamos? Ay. Casi lo veo. No, Casi lo veo. casi Casi hago lo veo, sí, trampa, cómo no. casi hago trampa. Le colocaría, a ver, como los rostros, no sé, como los rostros. Bueno, este es, o sea, tiene varias cosas. Tiene, sí, tiene rostros, tiene como gritos, tiene varias cosas. Se llama el Guernica de Picasso. Está pintado en una pared y es famoso porque esto se dio en la época, o sea, hubo una época de España difícil que fue el franquismo, que era, pues se perseguía a los comunistas, se mataba a los comunistas, era un régimen militar que aparte se combinó con un régimen eclesial, es decir, la Iglesia Católica y los militares crearon una unidad de poder y era una unidad en opresión. Entonces, pues el libre pensamiento no estaba permitido en las escuelas, o sea, eso hubo una cantidad de cosas que en realidad fueron delicadas allá y se armó una guerra civil bastante importante, más o menos en los años 30 y duró como unos 15 años. Fue una época difícil y en esa época Picasso pues no tenía la posibilidad de hablar, entonces habló a través de esta pintura y se convirtió en un referente de la gente. O sea, porque él lo que buscaba era precisamente, o sea, era como más como formas geométricas, era una combinación de formas geométricas, eso se llama cubismo, pero también era como tratar, o sea, como arte, o sea, lo que se llama arte abstracto, o sea, arte abstracto es, voy a pintar algo que represente lo que quiero decir, sin que necesariamente lo muestre. Y pues él siempre tuvo afición por los toros, entonces por eso aparece por ahí un toro, caballos, los gritos, como gente oprimida, bueno. Entonces esto tiene varios componentes, este cuadro, y se llama el Guernica de Picasso. ¿Cómo se llamaría este? Daniel. ¿Cómo le ponemos? A ver, profe, esa vaina. ¿Qué será esa Parecen, vaina, mano? parecen remolinos esa vaina, ¿no? Esto es, digamos, Vea, profe. una época de pintura que se llamó el impresionismo, que era, pues, sobre todo basada en el color. ¿Cómo le dijiste que se llama? También es de Van Gogh. Sí, señor. También es de Vincent, del que pintó los girasoles. Entonces, este se llama Noche Estrellada. Vincent Van Gogh. Esa película es muy, muy bonita y es como prácticamente hecha a computador, pero basada en los cuadros de él, en los cuadros reales de Van Gogh. Entonces vale la pena verla. ¿Cómo se llamará? María Angélica, sí está muy fácil. Algo como el fusilamiento o algo así. Sí, así se llama, Fusilamiento. Y es Francisco de Goya.
Estaba fácil. Las expresiones de los rostros, ¿no? Entonces esto era pues, esto es más o menos 1600 más o menos. A ver, por acá. Vamos a hacer unos dos más y ya paramos ahí, vamos a otra cosa. ¿Cómo se llamará este, Yesid? Profe, la verdad no se me viene nada a la mente para hacer un nombre. No se le viene nada a la mente, mano. No. Ah, pues este hace parte del Renacimiento. Esto hace parte del Renacimiento y es cuando se comienza a pintar el cuerpo humano y se comienza a destacar, o sea, los conceptos de belleza pues han cambiado. Hoy si estuviéramos hablando de belleza, entonces la mujer tiene que tener los que senos, el que rabo, el que cintura. Pero en realidad la belleza natural es esto. O sea, la belleza natural son las carnes como se ven ahí. Esa es una belleza natural. Entonces, esto hace parte de una pintura que se llama Las Tres Gracias, Paul Rubens, que es un pintor renacentista holandés. Y se llama así, Las Tres Gracias. Y la última, voy con Ángel. ¿Cómo llamarías a esta? Este creo que lo vimos en la clase. Muy famosa. Aquí escribió Ángel. ¿No sabe? Bueno. Este se llama La Venus de Milo. Es de Botticelli, también de la época renacentista. Y pues, digamos que fue ese momento en que se volvieron a tomar como o sea, digamos que era una forma de protestar contra la iglesia, porque de hecho, pues la iglesia no permitía los desnudos. De hecho, muchas de las pinturas, o sea, la pintura que hay sobre el Vaticano, le hicieron recubrimientos de hojas, con hojas o sea, le pusieron hojitas porque los dibujos originales estaban desnudos. Y pues la iglesia, eso era un escándalo, a pesar de que es la más grande pintura de Miguel Ángel. Pero digamos que hicieron ese tema porque tomó la iglesia, esto era como una irreverencia para la iglesia en esos momentos, el comenzar a pintar desnudos. Y este pues era de Venus. Venus pues es una diosa griega y ahí está cómo surge Venus a través del soplo. No sé quién es ese, si ese es Zeus o quién es, pero bueno, es un soplo y de ahí nace Venus en la concha de una ostra y bueno, eso es como, hace parte de la historia mitológica. Y este es de Botticelli, que es pintor renacentista. Y así hay varios. Este me encanta, a mí este pintor me encanta. Se llama Van Vermeer. Hay una película que se llama así, La chica del arete de perla, que también la voy a recomendar porque la vi. Y, y es o sea, es la expresión y el manejo de la luz que tiene este pintor. O sea, toda la pintura de él es manejo de luz, la excelencia del manejo de la luz, cómo entra la luz por una ventana, cómo refleja un rostro, etcétera. Entonces, eso es una cosa así impresionante, este pintor Van Vermeer, holandés. Muchacha con pendiente de perla. Y hay una película que trata de la historia de esa pintura. Este es de Salvador Dalí, se llama El tiempo o la persistencia de la memoria. Este es ya pintura moderna. Este es muy famoso, se llama El grito y el autor es Eduard Munch. Esto es parte de la pintura de la Capilla Sistina, hecha por Miguel Ángel, que él hizo, pues todos los capítulos de la Biblia están ahí en ese techo. Eso toca ir a visitarlo algún día, esa capilla, por ese techo. La creación de Adán es esa pintura. Esta es famosísima, de Leonardo da Vinci, La Última Cena.
La Gioconda también de Leonardo. La Mona Lisa, ese es un cuadro pequeñito. Yo cuando estuve en este museo, no lo pude ver porque es que esos son colas así interminables y es un cuadro chiquitico, más o menos de este porte. Ese es todo el porte o sea, no es muy grande el cuadro. Y pues todo el mundo tratando de verlo y bueno, etcétera. Pero es la obra más famosa de Leonardo da Vinci. Este es de Picasso, los tres músicos, y esos son también pintores de franceses muy famosos y que pues tienen, esto es prácticamente punteado, es como hacer, no sé si pues, como el puntillismo, o sea, es pintar con puntos. Este cuadro está pintado con puntillismo. Se llama Un domingo por la tarde, Seurat, que es en la isla de Grande. Esto es en París. El pintor es Seurat. Este es de un pintor inglés, creo que es. Este es Van Gogh, autorretrato. Este es de los españoles, no, este es Rembrandt, que también es otro pintor holandés muy, muy bueno con sus pinturas. Y se llama La Guardia Nocturna. Este es también hay una película chévere de esto. No es tan histórica, pero es como, trata de esa pintura. Esta pintura se llama El Beso y se llama Klimt, el pintor Gustav Klimt. Y tenía la particularidad de que hoy en día pues se hace mucho collage. Él fue de los primeros que comenzó a hacer como tipos de collage. Esto es casi un collage y las pinturas de él eran tipo collage. Este es Monet, muy buen pintor también, francés. Este sí es latinoamericano, Diego Rivera, muy famoso, el esposo de Frida Kahlo. Este es de un pintor inglés, Grant Wood, gótico estadounidense. Este también es de los franceses. Esto es un café de París, pintado, o sea, se llamaban impresionistas porque por el manejo del color, como les decía, ahí está Van Gogh, ahí está Degas, este es de Van Gogh, Terraza de Café por la Noche. Este sale en una película, no sé si recuerdan, una película de robo de arte. Buena esa película. Trata sobre este cuadro. Se llama El Hijo del Hombre. Está detrás de la manzana. Y este es de Renoir. Ahí termina. Esas son como pinturas famosas que hay del mundo. ¿Qué más recopilé por acá? Bueno, tenía una de fotos. Esa de fotos se las voy a mandar, que son como las 20 fotos de la historia. O sea, la historia recopilada en fotos. Lo que pasa es que fotografía hay a partir de 1900. O sea, antes de 1900 no había fotografía. Entonces, saqué también como una recopilación de la historia a través de las fotografías. Tiene mucho que ver pues con lo que vamos a ver acá, que es con lo que voy a hacer, con lo que voy a cerrar. Que esto lo hice pues, como les decía, yo quería pues dedicar un capítulo específicamente a la historia de Colombia. Lo que pasa es que eso, o sea, pues eso no es tan sencillo, ¿sí? No es tan sencillo. Lo voy a hacer de pronto para otro curso, pero me toca quitar temas, ¿sí? Y la cuestión es que, pues ahí va a ser importante, o sea, entender un poco por qué por qué Colombia tiene la situación actual o por qué, de dónde viene lo que tenemos actualmente, tanto en política como en economía, como en muchas de las ramas en las que nuestro país se va desarrollando, tiene que ver con esa historia. Y pues la historia tiene que ver con lo que había antes de que llegaran los españoles, que es las poblaciones indígenas. Casi cada territorio tiene características que tienen que ver con poblaciones indígenas. Nosotros tenemos características de los guanes, por ejemplo, que fue los que poblaron aquí Santander. Y pues así cada región. Entonces
rastros indígenas que es una historia que viene incluso de la prehistoria. Después viene la conquista española y después vienen los movimientos de independencia. Y los movimientos de independencia desembocan en lo que tenemos hoy, que prácticamente pues es el esquema de partidos políticos o el esquema de política que funciona actualmente, pues viene de todos esos procesos después de la independencia. Y pues también lo que tiene que ver con un poco con la historia actual relacionado con problemáticas que vamos a ver acá, pues principalmente lo que tiene que ver con el narcotráfico y el comercio pues ilícito de minerales, básicamente minerales, porque aquí hay comercio con oro, hay comercio con coltán, hay comercio con muchos minerales que están dentro del país, pero que se comercian ilegalmente y eso pues genera unas problemáticas sociales muy serias. Entonces la historia de Colombia pues ha estado trazada por eso y pues ahorita tenemos una historia no agradable, por ejemplo el tema de pues que esos grupos ya son violentos, o sea, pues no cesamos en la violencia porque pues supuestamente el proceso de paz ya ahí era hacer un pare y comenzar de nuevo, pero eso no es tan cierto y no es tan válido porque hay muchas estructuras de delincuencia detrás de, pues, de la droga y detrás de otras cosas que son negocios ilícitos. Entonces, eso pues nos ha venido acompañando y pues en lo que es Buenaventura, pues eso ahorita es muy delicado y sobre todo en Buenaventura, Cauca y los llanos. Y pues eso es una historia actual no alentadora, pero que pues de todos modos hay que hacerle frente y hay que buscar hacia adelante cómo vamos saliendo hacia adelante entre todos. Entonces, quiero cerrar la clase del día de hoy con lo que he llamado los problemas actuales o las problemáticas actuales sobre las que tenemos que trabajar cada uno. Entonces, la primera problemática actual tiene que ver con esto que es el cambio climático y el acceso al agua. En estos momentos, pues digamos que el cambio climático está claro que pues nosotros lo sentimos. Por ejemplo, a ver, un efecto del cambio climático que nosotros hayamos vivido en Piedecuesta. Yesid, ¿qué efecto de cambio climático hemos vivido nosotros aquí en Piedecuesta? O a nosotros no nos afecta. ¿Tú qué crees? Te escucho, Yesid. A ver, Emerson. Pues, profe, yo creo que algunos cambios que hemos visto aquí en Piedecuesta, pues es que han sido varios y no es que yo los haya notado, pero pues sí, mi papá me ha contado y todo eso y pues supuestamente una vez aquí cayó granizo y todas esas cosas y que eran grandes y que eso parecía, mejor dicho, que estuvieran cayendo piedras y que fue duro. O sea, efectos de cambio climático que nosotros hemos sentido aquí en Piedecuesta serios, pues tienen que ver con inundaciones. La última creo que fue el año pasado, como en enero, hacia Barrio Blanco, que hubo una inundación y pues casas se vieron damnificadas de esa zona. En el año creo que 2015, yo llegué al barrio en el 2015. Entonces, no, creo que fue 2016. Y, y recuerdo que hubo pues una inundación así como tenaz, o sea, eso que llovió casi como un día completo, y hubo una inundación que, pues que prácticamente el puente donde está Palermo, el puente que conecta Palermo con el refugio, ese puente ese puente se cayó y ahí murió una persona que terminó en el río Lebrija. A él lo rescataron en el río Lebrija. Entonces, pues lo que hemos sentido nosotros aquí son como efectos de inundaciones, pues nosotros no tenemos efectos, o sea, no tenemos estaciones, pero sí entonces en lo que es el trópico nos vemos afectados por inundaciones o por sequías muy fuertes.
Entonces, pues tenemos eso como muy cercano, eso no es ajeno a nosotros. Y pues en el tema de sequías, pues está lo de la Mesa de los Santos, que pues ha habido, digamos, por ejemplo, temporadas donde 3 o 4 meses y no hay ni una gota de agua o ese tipo de cosas. Y eso hace parte del cambio climático y hace parte del acceso al agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El acceso al agua, pues en estos momentos es una prioridad a nivel mundial. Nosotros somos el país, estamos catalogados como, estamos dentro de los 5 primeros en recursos hídricos del mundo. O sea, Colombia es en realidad, pues, en cuanto a eso, un paraíso. El problema que tenemos, ¿qué es? El problema que tenemos es que, por ejemplo, las quebradas aquí cerca, hay una quebrada aquí cerca de la cancha. Y yo veo personas, por ejemplo, pasando a tirar escombros sobre esa quebrada. Veo, por ejemplo, que si alguien tiene un mueble que ya no le sirve, entonces va y lo bota ya a esa quebrada. No solamente las personas, a veces los recicladores. Me llevo todo Sí. lo que no les sirva, yo me lo llevo, yo no sé qué, colchones, muebles, todo lo que no les sirva me lo llevo. Pero como a ellos tampoco les sirve, van y lo botan a las orillas de las quebradas y yo lo he visto. Por eso, Yo por entonces eso no soy nada eso de los es... recicladores. Entonces el tema es que ese es el problema de nuestro acceso al agua, que nosotros estamos contaminando las fuentes hídricas y no las protegemos. Si estamos hablando de los sitios donde nacen los ríos o los campos, pues se privilegia en estos momentos, pues, o sea, si yo tengo una finca y hay una fuente de agua, entonces yo pienso es cómo monto ahí ganado, cómo monto... Emerson, Profe, dale. qué pena interrumpirlo, pero es que el teléfono no sé qué le sucedió y me está sonando demasiado suave el audio. ¿Será que me puedo salir un momentico y puedo volver a ingresar para ver si se arregla? Claro. Bueno, profe, gracias. Entonces, digamos que el tema de acceso al agua se nos puede convertir, a pesar de que somos uno de los países con mayor cantidad de ríos y fuentes hídricas, se nos puede convertir en un problema por ese hecho. Bueno, les estaba comentando que, por ejemplo, las personas que tienen finca o que tienen sitios con fuentes de agua, que incluso, pues, digamos que esa es la clave para poder tener uno una buena finca, ¿no? Que haya un sitio, o sea, lo que llaman un nacimiento de agua. Entonces, la gente que hace, pues llega y dice, bueno, entonces eso ya para que pase por ahí en medio de potrero, hay que las vacas puedan pastar, poner pasto y listo, pongamos ahí. Y se privilegia, o sea, pues digamos que la cuestión es que sobre fuentes de agua hay que poner bosques para garantizarlas. Pero eso pues por motivos de pues la necesidad de que una finca sea productiva, pues eso no se hace y pues al final ocasiona problemas y eso va disminuyendo la cantidad de agua. Y pues también lo que pues estamos viviendo ahora pues es lo del páramo de Santurbán, está pues ese tema vigente, está pues delimitándose, está definiéndose porque nosotros llegamos a afectar ese páramo y se seca ese páramo y toda Bucaramanga, Florida y Piedecuesta, chao agua, no hay agua. Y norte de Santander también, Cúcuta, Pamplona, todos ellos dependen de ese páramo. Y como yo les mencionaba en un día anterior, el clima de páramo lo que hace es recoger agua del ambiente y la manda a los árboles y sale de las raíces de los árboles, el agua, y va generando los riachuelos. Entonces, el cuidado es pues de todos, o sea, nosotros todos tenemos que cuidar el agua y tenemos que tratar de que no contamine nuestras, o sea, así por ejemplo allá pase un rito y en realidad eso casi ni se ve, eso pasa a un hilo de agua y pasa esa agua como negra, pero así sea eso, tratar de protegerlo y mirar cómo lo protegemos entre todos, porque al final entre menos lo dañemos, pues más posibilidades tenemos de que eso después pueda ser tratado y que eso después pueda volver a ser parte del ciclo hídrico que necesitamos pues para que haya garantizar el agua.
Hay partes de Colombia, en la costa sobre todo, que ya hay problemas de, o sea, que digamos no tienen una, ahorita estaba escuchando que van a quitar el agua ahorita de 10 a 4, probablemente. Entonces, para que tengan en cuenta ahorita tan pronto terminemos, por si de pronto no alcanzan a las 4 de la mañana y se les va un poquito más de tiempo. Entonces, la cuestión es que en partes de la costa solo va carro tanque, así como nos ha tocado a veces de pronto. A mí me ha tocado como 3 veces salir con un baldecito. Pero eso todos los días, eso es increíble, o sea, sí, porque es que no hay agua. O en Santa Marta, por ejemplo, hace 2 años, o sea, hacían tomas del acueducto y no llegaba una gota de agua al acueducto. Entonces el agua, o sea, ¿cómo hacía el acueducto para repartir agua si no había? No había en el acueducto. Entonces, en la costa es delicado, en La Guajira es muy delicado. La Guajira es bastante seco y allá tienen problemas también relacionados con corrupción, porque ellos pudieran sacar agua subterránea, ellos pudieran desalinizar agua del mar. O sea, hay algunas alternativas, pero la corrupción no ha dejado. Entonces, en general, el acceso al agua es delicado. En el mundo, pues también. Estaba leyendo que, por ejemplo, en Sudáfrica, para una familia de 5 personas se permiten 15 litros al día y está racionado. O sea, 15 litros al día, si nosotros tenemos un ahorrador en el sanitario, ya van 6 litros. Entonces serían 2 bajadas del baño y ya. Entonces, eso es parte de lo que nos puede llegar a nosotros a pasar y pues tenemos que tener cuidado para que eso no pase. En Sudáfrica, ya en Ciudad del Cabo, que es la capital, ha pasado eso, y han tenido que racionar. O sea, la cantidad de agua que una familia tiene es racionada y determinada por el gobierno. Este es lo que está pasando un poco, que es el aumento y el envejecimiento de la población. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida ha aumentado. Nosotros tenemos de pronto familiares. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares mayores de 90 años? ¿No tienen familiares mayores de 90 años? ¿No? Alcen la manito los que Casi sí. llegan a los 90, pero todavía no. Bueno. Yo, por ejemplo, tengo 2 familiares que ya superan los 100. 2 familiares cercanos. La cuestión es que la expectativa, y obviamente nosotros vamos a vivir eso. Nosotros estamos, la mayoría de los que estamos aquí presentes podemos estar entre los 30, 50 años, más o menos. Bueno, excepto Emerson, que tiene 15, y los muchachos que tienen 18, pero pongámoslo, entonces estamos entre 15 y más o menos 50 años. Los que estamos aquí presentes, la expectativa de vida puede ser 90 años, 90 años. O sea, nosotros lo proyectado es que más o menos estemos 90 años presentes acá. Entonces, pues eso ocasiona, listo, 16, casi 17, listo. Listo. La cuestión es la siguiente, que la expectativa de vida pues ha aumentado, pero entonces, por ejemplo, la cuestión es que una cosa es envejecer y otra cosa es la forma como se envejece. Entonces, la cuestión es envejecer bien, ¿sí? Entonces, por ahí estaba viendo un video de un señor de 70 años italiano haciendo flexiones y unas cosas en una cancha de fútbol. Se los voy a compartir porque, digamos que la cuestión es, o sea, si quieres llegar bien, o sea, lo importante no es pensar en, o sea, está claro que vamos a vivir, en promedio vamos a estar por los 70, 80, de 70 a 90 años. Eso está claro por la expectativa de vida. Entonces, la cuestión es que, ¿cómo se van a vivir esos años? Entonces, ahí es donde vienen los inconvenientes, porque, pues, digamos que una cosa que también está pasando es que, por ejemplo, a gente de 35 años o 40 años, pues ya no lo contratan por viejo. Entonces,
La cuestión es que eso es, pues, o sea, si estamos ante un aumento de envejecimiento de la población, estamos ante un aumento de envejecimiento de la población que muchas veces es de población que no puede estar económicamente activa. Pero yo conozco, por ejemplo, familia que puede tener 70 años, pero el mantenerse activo y mantener haciendo una actividad lo mantiene vital. Entonces, yo creo que la clave está por ahí. La clave está en que tenemos que trabajar para que nuestra vejez sea en buena salud y haciendo algo, porque la cuestión es que en la medida que usted deje, o sea, eso de soñar uno con la pensión, eso cada vez va a ser más alto. Entonces eso, mi esposa está con el tema de que yo me inscriba, porque yo tengo unas semanas cotizadas importantes, pero yo eso no creo mucho porque la intención es que eso cada vez, los sistemas pensionales, incluso ahorita con el tema de recesión económica, son los primeros que se ven afectados. Entonces después dicen, ay no, ahora ya la edad no es 65, ahora es 70. En países como Italia y Grecia, por ejemplo, ya van casi como en los 80. ¿A mí de qué demonios me sirve que me den a los 80 años una pensión? ¿Cómo para qué? Ya, no, eso no sirve. Entonces toca es como trabajar en otras cosas pero sí es muy importante tener en cuenta esto. Y esto es una problemática actual en el sentido de que si no se hace bien, eso se convierte en un problema social gravísimo. Porque entonces tenemos personas enfermas, personas con Alzheimer. Estaba viendo también un documental acerca de la importancia de dormir bien, ¿no? O sea, la relación del sueño con la buena vida. Entonces, tenemos tendencia, y yo tengo esa tendencia a tratar de dormir poco. Y la cuestión es que si yo no cuido eso, al final eso me va a pasar factura en edades posteriores. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Y bueno, aquí aparece otro, aquí abajo, no sé si más adelante lo tenga, pero bueno, la crisis de las democracias, o sea, lo que llama las crisis de las democracias, este es un problema también muy actual. Y las crisis de las democracias están porque si yo hiciera la encuesta, ninguno de ustedes cree en ningún político, ninguno. No tiene, o sea, están totalmente, o sea, casi que uno, si un amigo se lanza a la política, le pregunta, le dicen, oye, pero ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué se va a meter en eso? ¿Cómo le ocurre? ¿Sí? Porque está totalmente desacreditado el concepto de democracia, sobre todo en países como Latinoamérica, en países latinoamericanos, por la corrupción, porque pues no existe un interés común, ellos solo quieren cada vez enriquecerse más, etcétera. Entonces eso es una cosa así como muy crítica y hay crisis con relación a esos sistemas democráticos. Aquí pues el tema es, o sea, lo que aparece como perspectivas globales a largo plazo y, y la convergencia global de las TICs. ¿Qué es esto? Las perspectivas globales a largo plazo es que nosotros estamos viviendo una, una característica que era algo parecido, o sea, creo que fue María Angélica cuando vimos las teorías de los dinosaurios, que ella decía, una de las teorías de por qué se extinguieron los dinosaurios es porque ya eran muchos y los recursos comenzaron a faltar. Y entonces, como comenzaron a faltar los recursos, pues se comenzaron me imagino, a extinguir uno contra otro hasta que al final, pues, hubo una extinción total de la especie. Entonces, la cuestión es que en las perspectivas globales a largo plazo hay muchos factores, entre ellos la economía y quizás el que ahorita está siendo más sensible es la economía equitativa. O sea, ¿por qué? Porque vemos que los bancos están por un lado, o sea, lo que es la banca y las grandes empresas, lo que les interesa es acaparar y acaparar más y acaparar más y absorber más y crecer más y crecer más. Y hay otro segmento de población que se está quedando rezagado y lo que está pasando es que se está incrementando demasiado la pobreza. Aquí específicamente en Colombia ya hay estadísticas que dicen que se incrementó la pobreza con el tema de la pandemia. ¿Y se incrementa por qué? Porque desaparecieron empleos, o sea, gente que antes estaba contratada ya no está contratada en restaurantes, hoteles, en cierto tipo de negocios que ya hoy en día no existen.
Y todo eso obviamente está generando un impacto en nuestro país, pero es un impacto a nivel global. Entonces, las perspectivas a largo plazo son que tenemos que ponernos de acuerdo, incluso, por ejemplo, con el tema de las vacunas. Entonces, es inaudito que un país como Canadá tenga 8 raciones para sus habitantes y un país como Colombia hace fiesta cuando llegan 50,000 vacunas. Eso no está dentro de la lógica. Eso no está dentro de la lógica porque, pues, eso es que porque Canadá tiene los recursos y tiene, pues, posibilidades económicas, entonces privilegia a su población, pero el resto del mundo, bailas. Ellos perfectamente con 2 dosis estaban bien y el resto se podían repartir, pero es ese tema que hoy en día es como bastante delicado y que lo vamos a ver también más adelante con el tema de las desigualdades. Esto ya pues es una realidad, el hecho de que pues yo puedo, o sea, todo está en mi celular, todo lo que hemos estado hablando está en mi celular, o sea, el conocimiento, esto lo estamos haciendo digital sin necesidad de estar presencial, esto ya es parte de esa convergencia digital. Cuando habíamos imaginado pues que eso fuera o sea, fuera el normal, ya hoy en día tener una clase digital es normal. Nadie le extraña que usted diga que va a una clase digital, porque además tenemos que estar con los chicos. Hoy en día los papás hacen también de profesores, son profesores. Entonces, o sea, deben darles título de docente ya cuando salga de primaria su hijo, pida su título. Pida su título como educadora infantil. ¿Yo? Y cuando termine su hijo bachillerato y usted le ayude con todo el proceso. No, claro que ya en el bachillerato hay más independencia, pero por lo menos en la primaria sí deberían darle el título a los papás hoy en día de educadores infantiles porque les ha tocado a fuerza. Y pues eso ya es una realidad, o sea, el hecho de que prácticamente yo pueda trasladar dinero sin necesidad de el dinero digital, bueno, cantidad de cosas, todo eso tiene que ver con la convergencia de las TICs y las TICs es algo que no podemos, o sea, no podemos desconocer y que va a ser parte de nuestra realidad de aquí en adelante. Y tenemos que aprender a convivir con ellas y aprender su adecuado uso también, ¿no? Aquí está, o sea, la brecha entre ricos y pobres. Entonces, por ejemplo, miren esto es, yo no he ido, pero bueno, esto se puede presentar incluso en una ciudad como Bogotá. Ver usted un barrio, pues, en conjunto cerrado, con cada casa con piscina, cada apartamento con piscina. ¿Y con qué me lo tomo? No, eso es solo. Un medicamento que me tengo que tomar. ¿Ya está abierto? Sí. Dímelo a él, dímelo. ¿Está saliendo? Sí, ya está abierto. Es entero, mira, una cosa ahí que es es una bacteria buena que come las malas que están adentro de todo. Ah, bueno. Listo. Es que he estado con una indigestión, algo me cayó mal y bueno, entonces estaba con ese tema y mi esposa me consiguió un medicamento. Bueno, entonces, por ejemplo, en esta foto, esto puede ser una ciudad como Bogotá. Yo no conozco, pero me han dicho que, por ejemplo, una ciudad que tiene contrastes absurdos es Sao Paulo en Brasil. Entonces, en Sao Paulo, en Brasil, por ejemplo, en este edificio, o sea, miren este edificio, cada apartamento tiene una piscina. Cada apartamento tiene una piscina. Y al lado hay una, o sea, lo que se llama, en Brasil hay una cosa que se llama las villas miseria. La villa miseria es que es prácticamente el ladrillo puro y la teja de zinc y ya pare de contar. Y hacinamiento, espacios reducidos con 20, 30 personas viviendo en esos espacios, en una casa. Entonces, eso hace parte pues de las brechas que, pues ya por ejemplo en ciudades como Bogotá se puede ver esto. Se puede ver este tipo de cosas, ¿no? Y pues también uno lo ve pues en ya ciudades como Bucaramanga, entonces yo tuve la oportunidad de trabajar en Uniminuto y eso quedaba en el Colegio García Herreros en el norte y una vez hicimos un trabajo social y yo quedé impresionado. En realidad eso se llama Ciudad Norte porque es que allá vive el 50% de la población de Bucaramanga
y es toda una ciudad. Eso se pierde uno, la cantidad de barrios y la cantidad de tierra que hay ahí y casas prácticamente sobre una ladera, bueno, cantidad de cosas que uno ve ahí, pero es un poco como eso, ¿no? O sea, como la diferencia entre ricos y pobres. La salud a futuro, pues eso lo estamos viviendo hoy en día. Esa es una problemática actual y el tema es que pues no sabemos qué venga ahora, ¿no? Pues está el COVID, estamos todavía luchando con el COVID, pero no sabemos qué venga después. Entonces, la salud se ha vuelto, bueno, ya en este momento se está haciendo también salud digital, operaciones, por ejemplo, a larga distancia, con robots, ya se está haciendo. O sea, el médico está como en un equipo y el paciente está en otro lado y desde el equipo él comienza a manipular el robot y hace la operación. O sea, la digitalización de la salud también es una realidad. Esto también ha permitido, por ejemplo, cosas buenas. Yo estuve en una conferencia donde alguien mencionaba que la telemedicina ha permitido llegar, por ejemplo, a sitios que pues no hay, o sea, no llega nadie, pero entonces a través de un celular se puede hacer el proceso de atención de pacientes y eso pues ha permitido pues hacer ese tipo de procesos y pues ahora los drones los utilizan para trasladar medicamentos, por ejemplo. Entonces, la salud del futuro tiene que ver con avances. De hecho, es un avance que nosotros no, o sea, nosotros no tenemos la dimensión real del avance. Hoy, pues escuchando a mi esposa y a mi suegra, que estaban hablando de la vacunación, que ellas son totalmente antivacuna, pero yo obviamente, por las razones, cuando veamos biología sabrán por qué estoy a favor de la vacuna. Pero la cuestión es que, o sea, uno no tiene la dimensión de haber sacado una vacuna en un año, la dimensión que eso es, menos de un año, porque se sacó en realidad en diciembre las primeras. Eso es de una dimensión de tecnología increíble, porque normalmente se demoran 10 años. Patarroyo todavía no tiene una vacuna comercial y Patarroyo, desde que nosotros, o sea, desde que yo me conozco, escucho que Patarroyo está haciendo vacunas y él todavía no tiene vacunas comerciales. Estoy hablando 30 años, 40 años que lleva él investigando vacunas y no ha podido sacar una vacuna comercial, porque eso no es tan sencillo. Tiene mucha ciencia, mucho estudio y pues eso lo aceleramos en términos de un año. Y es una cosa también de lo que es la salud del futuro. Digamos que esto es importante, o sea, la capacidad de decidir, o sea, digamos que para uno influyen muchas cosas en el momento de decidir. Normalmente influye pues el entorno, llámese familia, llámese amigos, llámese pues los círculos que uno tiene finalmente influyen en sus decisiones. Influyen sus realidades, las realidades pues socioeconómicas también influyen en toma de decisiones, pero la cuestión es que lo que se quiere hoy en día es que la gente, o sea, sea más autónoma en el momento de decidir. O sea, ¿qué decide uno? Pues no decide todos los días, decide cosas, ¿no? ¿Qué me voy a poner? Decide a qué voy a hacer hoy, ¿sí? Todo es un tema de decisiones, o sea, la vida pues es las decisiones que usted va tomando y le van generando un camino. Muchos de ustedes, este es un proceso que tomaron decisión iniciando este año y los va a llevar a otras cosas hacia adelante, pero, o sea, eso fue un proceso, eso no fue que usted ya se le ocurrió ya, no, son procesos. Entonces la cuestión es que la capacidad de decidir es muy importante y hoy en día se ve afectada en el mundo por esquemas políticos. O sea, por ejemplo, un venezolano en Venezuela no tiene capacidad de decidir, no tiene, está coartado. Personas que pues de alguna forma pueden estar coartadas hoy en día por esquemas de corrupción. Yo he conocido, por ejemplo, personas que, pues, a raíz de que no quisieron, pues, en empresas públicas o en empresas privadas, hacer un chanchullo o un torcido, pues, se acabó su empleo. Y eso obviamente les generó un trastorno en su economía
y generó que hoy en día pues tengan replanteado la próxima vez que alguien les ofrezca un chanchullo, porque pues si usted tuvo la experiencia de no aceptar un chanchullo y finalmente estuvo 3 años o 4 años sin empleo y con dificultades económicas, pues usted la próxima vez que se lo ofrezcan lo va a pensar. ¿Mm? Entonces, la capacidad de decisión hoy en día se ve demasiado afectada por factores externos. Entonces, la cuestión es que finalmente, pues, o sea, ahorita hay debates sobre aborto, eutanasia, votaciones, hay cantidad de debates en distintos ámbitos, pero la cuestión es que al final sean procesos donde yo no tenga coartada la capacidad de decisión y que en realidad sean democráticos y que no sean por un grupo o por o que sean porque un grupo al final lo decidió y no fue la mayoría o no fue en realidad concertado. Y pues paz y conflicto, pues es la realidad, por ejemplo, nosotros eso sí ya lo tenemos más que, o sea, eso es prácticamente la historia de Colombia, ¿no? La historia de Colombia es de paz y conflicto, búsqueda de paz y vuelve a aparecer un conflicto, búsqueda de paz y vuelve a aparecer un conflicto. Entonces, pues la cuestión es que es una realidad, ¿no? También es una realidad porque pues esa es la realidad del mundo en cuanto a que pues el mundo en realidad es una sucesión o sea, la historia del mundo ha sido una sucesión de conflictos por distintas razones. Hay conflictos desde los que puede haber en un barrio alrededor de una situación social hasta conflictos de países, pues ya de unas dimensiones que tienen que ver con todo el mundo. O sea, por ejemplo, ahorita el tema del comercio entre Estados Unidos y China al final nos va a afectar a todos. Entonces, la cuestión de paz y conflicto es o sea, es una realidad del mundo alrededor de todo el mundo. Y pues la verdad es que la verdad es cómo se afronta el conflicto, cómo se logra afrontar el conflicto, porque conflicto hay desde la casa, ¿no? O sea, las discusiones que tenemos con nuestra misma familia, cómo afronto yo esas discusiones y cómo las llevo a terrenos de paz. Entonces la cuestión es esa. La cuestión es que finalmente a todos nos toca trabajar en la paz. ¿En la paz de quién? En la paz de nosotros, en la paz de los que están alrededor de nuestro. Y también, obviamente, pues, en todos los entornos que nosotros nos movamos. Y eso al final, pues, hace parte también de un ambiente global, la paz y el conflicto. La igualdad de género, esto pues, hoy en día, pues, quitando, digamos, lo que es la concepción religiosa, porque digamos que pues en la concepción religiosa se concibe solo hombre y mujer, y hoy en día pues hay como alrededor de 10 géneros, o sea, se han establecido como alrededor de 10 géneros. Y la cuestión es que, pues parte de eso, o sea, yo tengo mi concepción personal, pero es mi concepción personal, que creo que pues al final, ¿qué días hablábamos, por ejemplo, con un perro que tengo, que es el perro vecino y es amigo mío y él viene aquí a veces a comer y todo? Y resulta que a él lo persiguen los perros para montársele. Entonces llegábamos a la conclusión de que pues él tiene algo tiene que tener genéticamente que atrae a los demás perros y los demás perros quieren montársele. Algo. O sea, puede haber efectos naturales, pero créame que los efectos naturales sobre el género son mucho menores que las condiciones de género dadas por otras circunstancias. Por ejemplo, rechazo. Por ejemplo, sí, o sea, cantidad de fenómenos que hay alrededor de las distintas categorías de género, porque son cualquier cantidad. O sea, antes estaba, o sea, pues era el hombre, la mujer, después se comenzó el género gay, pero entonces ahora eso ya son cualquier cantidad. Y dentro de eso hay cualquier cantidad. Y pues no descarto, o sea, sí puede haber condiciones en las cuales, y pues yo he conocido unos 2 o 3 casos a nivel personal, donde eso puede venir de un origen natural. O sea, algo pasó con las hormonas y en el cruce hormonal,
algo pasó y al final pues está envasado en un género que en realidad no es el de él. Pero esos son casos, en mi consideración personal, mínimos comparados a los que se dan por otra serie de circunstancias. Abusos también, ¿no? Mucho tema de abuso, sobre todo en las edades infantiles. Entonces eso marca demasiado y al final eso ocasiona problemas con la identidad de género. Y pues, como les digo, o sea, al final es el tema de aceptar. Hoy en día es una cuestión de aceptar que pues existen diversidades de género y que hay personas que se identifican con esas diversidades de género y que hoy en día luchan por tener una igualdad y que, por ejemplo, luchan porque no los maten o luchan en Bogotá, en el tema de o sea, hay organizaciones de homosexuales que lo que buscan es que no los maten porque pues si los ven en la calle puede llegar a alguien y matarlos, etcétera. Entonces, pues, o sea, eso es cosas que yo tengo que entender y que pues al final es aceptar a esas personas. Entonces, eso es un proceso que hoy en día tengo que tener en cuenta. El crimen organizado, entonces eso es parte de lo que les mencionaba de lo que tenemos en Colombia, que ya son estructuras de crimen organizado alrededor de las drogas y alrededor del comercio ilegal de bienes. Contrabando, por ejemplo, ahorita escuchaba algo de Buenaventura que el tema del contrabando es impresionante, entonces eso también se convirtió en algo de crimen que está afectando fuertemente a esa zona del Pacífico. Entonces, pues eso obviamente hace muchísimo daño, porque al final lo que hace pues es que establece como una cultura alrededor de la violencia, ¿no? Tal como lo vemos en la cultura del gángster, ¿no? Entonces, eso es, pues lo hemos visto en cantidad de películas y cantidad de series y cantidad de cosas que hemos visto, pero eso es real. Eso pasa en realidad y hoy en día es un problema global, el crimen organizado. La cuestión de la energía, pues ese es un debate que actualmente es total porque pues estamos pasando del petróleo a las energías, o sea, lo que llaman energías renovables. ¿Qué es eso? El petróleo se va a agotar algún día, el gas se va a agotar algún día y esos van a ser fuentes que yo ya no voy a poder utilizar. Entonces la cuestión es que las energías alternativas entonces son la luz del sol, las mismas plantas, o sea, las plantas tienen energía que es bioenergía, el viento es una energía, las hidroeléctricas que nosotros tenemos también, porque eso se generan a través de corrientes de agua, hidroso gamoso, bueno, las que hay aquí en el país, que aquí es muy importante ese tipo de energía, son energías renovables, es decir, que pues desde que haya esa fuente, pues va a haber energía. Y eso pues ha implicado pues algunas particularidades, también guerras y conflictos, pues en estos momentos en lo que es la zona del Medio Oriente, pues hay conflictos alrededor del petróleo. Y ahorita pues con todo el tema de la pandemia y pues también nosotros de alguna forma, o sea, si yo reviso la economía colombiana, más del 50% de los dineros que ingresan a Colombia provienen del petróleo. Entonces eso no es algo menor, ¿sí? Es algo importante. O sea, nosotros tenemos una petroeconomía, claro, sí, porque pues, o sea, nosotros, gran parte de la economía de nuestro país depende del petróleo. Y resulta que el petróleo está mandado a recoger. Entonces nosotros lo que nos toca pensar es apuntarle a este tipo de energías y comenzar a trabajar fuertemente en eso para tener alternativas e incluso para vender. La ciencia y la tecnología, pues eso es lo de ya la robotización. Bueno, ya casi. Entonces, el tema de la robotización, pues a nivel de empresas y a nivel de incluso pues a nivel de que estamos mencionando de medicina. Entonces, ¿cuál es la intención de todo esto que establece como los problemas actuales del mundo?
es como que yo tenga referencia a la situación actual para acorde con ello actuar en consecuencia. Entonces, si yo sé que un problema fundamental es el agua, pues yo tengo que racionar, o sea, tengo que hacer uso adecuado del agua, proteger el agua, tratar de, en lo posible, pues, velar porque existan bosques y porque esos bosques se mantengan. Ya sea que yo, pues, o sea, por ejemplo, nosotros todavía tenemos aquí en la zona áreas verdes, entonces hay que buscar la forma de que eso se mantenga, porque eso pues hace parte del bienestar finalmente de todos en cuanto al clima y en cuanto al agua. Si yo sé que el envejecimiento es una situación y una problemática actual, pues lo que tengo que cuidar es cómo voy a vivir mis años actuales para que mi vejez sea buena. Entonces, la intención es las acciones que genere cada una de estas cosas. Si yo sé que la energía del petróleo es un problema ambiental, es un problema que genera incluso guerras, pues yo ¿por qué tengo que tener 3 carros? O sea, para qué tengo 3 carros para trasladarme? ¿O para qué busco acumular carros? Si incluso la ideal es que hubiera transporte público, o sea, que me transportara en cicla y el transporte público me llevara donde yo quisiera, pero buen transporte público, ¿no? Entonces la cuestión es que es como mirar ese tipo de cosas, ¿sí? Eh, es como las consecuencias que tiene ver esa problemática y lo que, y pues lo que genera en cada uno de nosotros. Por ejemplo, las brechas entre ricos y pobres. Pues, ¿cómo trabajo yo sobre eso? Pues, la cuestión es, pues todos, claro, todos queremos estar bien y de hecho todos merecemos estar bien, ¿sí? Pero la cuestión es que sepamos que hay personas que en realidad no tienen nada, o sea, hay personas que actualmente, o sea, lo que decía el informe de pobreza en Colombia es que ya hay un porcentaje importante que solo está teniendo 2 alimentos al día en Colombia, un porcentaje importante de la población. Que, bueno, cantidad de cosas. Entonces, en la medida que yo pueda ayudar, o sea, obviamente, yo tengo que buscar mi desarrollo personal, yo tengo que buscar mi bienestar y mi bienestar tiene que ver con vivir bien, o sea, tener condiciones adecuadas. Pero la cuestión es que, ¿para qué me sirve a mí por ejemplo, no sé, poner en mármol de Carrara, que me cueste no sé cuántos millones el baño? O sea, sí, en realidad yo necesito que mi baño esté en mármol de Carrara y pagar, no sé, 50 millones por un baño, ¿no? Esas son cosas que son innecesarias. Entonces, la cuestión es que uno pues aprenda a vivir bien, pero sin olvidar que en la medida que pueda, pues hay que ayudar a personas que no pueden, o sea, que no están bien y que por circunstancias incluso que son ajenas a nosotros, pero están pasando dificultades y que yo no olvide eso. Obviamente yo no puedo ayudar a todo mundo y decir, bueno, vengan acá y sí, porque eso es irreal. Pero sí usted aportar su granita de arena, usted aporta su granito de arena y eso va a ayudar a mejorar ese estado. Entonces, eso es como que seamos conscientes que en realidad pues hay pobreza, en realidad hay características de las que vimos. ¿Cómo ayudo con el tema de igualdad de género y ese tipo de cosas? Pues con saber que es entender que pues eso es un fenómeno casi que se dio desde los 60 con la liberación de la sexualidad, que antes eso era, pues antes a las niñas tocaba ir a visitarlas allá a la ventana de la casa, si eran novios por ahí hasta el año se daban un pico, ahora no, eso es, esa vaina, mejor dicho, antes de ser novios, ya ha pasado de todo. Entonces, pues, o sea, es un tema diferente, pero la cuestión es que yo sea consciente que pues tengo que aprender a respetar que existe eso y que pues tengo que aprender a aceptar esas personas y pues según mi concepción, o sea, por ejemplo, yo tengo mi concepción personal, pero cada cual tendrá la suya, incluso pues respeto pues a los que tienen ya unas creencias muy fuertes porque hay gente que rechaza totalmente las personas pues de orientación sexual distinta a hombre-mujer y tienen prácticamente aversión y casi que los odian. Entonces, pues
Respeto que eso se dé y algunas personas lamentablemente lo hacen por la religión, pero, o sea, la verdad es que hoy en día hay que aceptarlo y es aprender a convivir con eso. Y aprender es a entender a las otras personas porque, que por alguna circunstancia están en ese tipo de situación. ¿Mm? Entonces, para cerrar nuestras ciencias sociales, vamos a ir con Emerson. Emerson, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Vamos para casi hora 45. Uy, profe, pues la verdad, me llevo mucho conocimiento, más que todo de la ciencia, la tecnología y pues de la diversidad de cosas que hay en economía y todo eso, porque pues yo tenía entendido que Colombia era buena fuente de petróleo, pero como siempre la puntera ha sido Venezuela y todo eso en tiempos pasados. Y pues me da gusto saber que tenemos también buena fuente de petróleo y ingresos del petróleo gracias a eso. Ujú. Sí, pero la intención es ir, como decíamos ahí, cambiando también esa característica de dependencia del petróleo, porque pues no conviene que nuestra economía dependa tanto del petróleo, la verdad. Y hay que comenzar a buscar energías alternativas. Bueno, Pues sí, más que todo trata uno es como que de buscar algo que influya más y que, o sea, no sea solamente depender de una cosa, sino tener como que otras alternativas para poder, poder defendernos de en un futuro por si algo de eso llega a fallar, ¿sí me entiende? así es. Bueno, Astrid, ¿qué te llevas de la sesión del día de hoy? Profe, pues mucho conocimiento también de todo y lo del agua, lo del ahorro, la limpieza, de estar pendiente de lo del agua, sí me llamó mucho la atención, de lo que decías. Y esto sobre también de cuidar las quebradas, los ríos, bueno, todo, ¿no? Que de verdad es muy importante. Es muy importante eso. También me llamó mucho la atención lo de que dices que compartir, el estar siempre el pendiente de verdad de dar su granito de arena así, y de dar pues lo que, no lo que le sobre a uno, sino lo que uno pueda dar. Eso me gusta mucho. Ok, vamos con Daniel. Hola, profe. Pues, Hola. profe, la verdad, siempre he dicho de que de todas maneras cada vez aprende uno más cosas nuevas. Y como dije al principio, uno cree sabérselas todas, pero no, lastimosamente no es así. Siempre aprende uno algo distinto. Y de lo que habló usted me asombró sobre lo que dice de que en el país que me acabó de hablar, que acabo de decir que daban 15 litros de agua para la Por familia, día, por familia, sí. no, Para por día familias de por 5 familia. personas. O sea, eso significa que Exactamente. prácticamente toca bañarse como con un vasito de agua. No bañarse, más bien. No bañarse, sí. O Eh, sea, como hacía Bolívar, que llegaba y untaba ahí, se untaba el sobaco de agua y ya. sí, y no, y de esta manera es tremendo, porque uno aquí tiene toda el agua del mundo y a veces se queja uno. Sí. Y no, es increíble eso. Y lo otro que me tiene dando vueltas en el de usted, lo que usted cranea, lo que usted dijo del viaje, que lo había hecho y que lo tenía y que le salió la oportunidad de ir. Wow, voy a trabajar en eso. Claro, eso háganlo y créame que funciona. Es que hay una cosa que dice que lo que usted visualice y usted lo ponga en algo visual, al final usted lo atrae. O sea, usted como que busca y se le dan las condiciones y va apareciendo. Entonces, el hecho de hacer eso, ese ejercicio sencillo que es planear un viaje, o sea, yo lo hice ahí en PowerPoint, pero yo quiero que ustedes de pronto lo hagan en una cartelera. Sería más chévere. Y Pues lo sí, vamos coloquen a por ver. ahí cerca y lo tengan y lo hagan. Ah, vale la pena hacer el ejercicio, ¿listo? Y Vamos a ver si María vamos entonces Angélica, a Las Vegas, sí. A Las Vegas, quiere ir a Las Vegas. Ah, bueno. al Gran Cañón. Bueno, chévere. Listo. Que se dé. Y María Angélica. Bueno, profe, pues sobre todo lo de
lo de sí, lo del viaje, que algo que si uno, por ejemplo, yo ya lo intenté una vez de un viaje y resulta que no pude. Entonces se había quedado ahí como que no se pudo, pues no vamos. Entonces en eso sí estamos que no lo había pensado otra vez en hacerlo por lo de la pandemia, porque pues todo se estancó. Entonces, pues sí es algo que uno tiene eh, a futuro, pero pues yo ya lo había dejado como que, no, eso para qué otra vez me van a negar la visa, otra vez no voy a poder ir. Entonces, ¿para qué gastar plata otra vez? Entonces, no, bueno, ya en eso, en que sí, en que pensar positivo, en que si uno tiene un proyecto, darle como ese proyecto, si me dijeron aquí no, voy a otro lado, a ver qué, por dónde me puedo hacer el proyecto, ¿sí? De la visión, más que todo, ¿no? Y Sí. lo de los ahorros, sí, de cuidar la energía, de cuidar el agua, de cuidar todas esas cosas, eso sí, eso es algo que lo practicamos mucho aquí, Ah, en bueno, esta casa. listo, me alegra. Bueno, entonces, con esto, pues damos por cerrada la cátedra de Ciencias Sociales.